Elevo mi gratitud al Todopoderoso por esta bendición. Solicito de ustedes, hermanos, sus finas atenciones para que de manera breve podamos entrar en consideración a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este punto importante, como suena el título, aceptando de corazón la doctrina. El versículo de base de estas declaraciones es el versículo 17 del capítulo 6, San Pablo a los Romanos. Dice San Pablo: pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Amén. Hermanos, pues yo pienso que para entender con claridad tanto la definición de los términos de este tema, pues son términos muy claros para nosotros: aceptar, y luego de corazón, y luego la doctrina. Ya sabemos que doctrina es enseñanza. Cuando hablamos de corazón, con todo ese amor que merece la palabra de Dios, realmente con todo el interés y con todo el alma, con todo el corazón, con todo el amor que merece la doctrina del Señor. Y cuando se habla de aceptar, es que de forma voluntaria la recibimos sin presión alguna, sino de que ese entendimiento que tenemos lo ocupamos para entender lo que se nos enseña de Dios, y de ahí procedemos a decir: me convierto, creo en Jesucristo. Eso. Testimonios en las Sagradas Escrituras abundan, hermanos, sobre este asunto. Y aún mismo el apóstol Pablo reconoce que el Evangelio de Cristo merece reconocimiento y que no hay otra palabra tan digna como la palabra del Evangelio, ¿verdad? No hay otra palabra que tenga tanto poder, pues no hay. Solamente la palabra que del cielo ha venido, que es la de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice: palabra fiel, y como dijo, y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel. Y luego dijo: de los cuales yo soy el primero. A manera de resumen, ustedes se saben los textos, y dijo San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Pero aquel que cree abriendo el corazón a la palabra, abriendo el corazón con buen interés de entender la palabra gloriosa del Evangelio. Hermanos, aceptando la doctrina del Señor, pero de corazón, yo creo que los cristianos somos testigos de que desde que abrimos el corazón a la doctrina de Jesucristo, Cristo pudo hacer el cambio que hoy tenemos. Obró en nuestras vidas, transformó nuestras vidas. Ninguna palabra de los hombres
por muy sabia que sea, no tiene poder. Con todo respeto a los profesionistas, si hay psicólogos aquí, los psicólogos se preparan para dar consejos al joven, al adulto, para que cambie su forma de vida, para que mejore su vida, para que salga de los vicios, de las malas costumbres. Luego se lo llevan a darles esas terapias. Y con esos enfermos hemos hablado. ¿Y qué ha sentido? Pues al momento que me están diciendo las cosas, parece que tienen razón, que a lo mejor así es. Pero luego se me pasa. Pero han dado testimonio. Pero cuando empecé a oír la palabra de Dios, las cosas cambiaron. Porque allí no solamente en mi mente se escuchaba esa palabra, sino que dentro de mi corazón comencé a sentir algo. Es ahí donde aquel enfermo da testimonio que no hay otra palabra digna de que se respete y se acepte y se crea en ella, solamente la de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la razón por la cual aquí estamos, hermanos, disfrutando y saboreando cada vez su palabra, porque nuestro corazón se ha abierto para ella y nunca le vamos a poner resistencia a la doctrina de Jesucristo. Para nosotros es lo más sabio que hay. No hay otra palabra llena de sabiduría, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos dio entendimiento para entenderla, hermanos, y aceptarla y creer en ella. Ese es el consejo que le damos también a nuestras amistades, a nuestros amigos, que es necesario que vengan a creer en Cristo. Esa es la palabra que le damos a nuestros hijos cuando las tendencias del mundo se lo quieren llevar. No, hijo, nunca te dejes llevar de aquellas ideas absurdas a lo que tú has recibido. Cada día abre tu corazón a la palabra del Señor y ella te va a ayudar. Hermanos, realmente testimonios, como dije, encontramos. A nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos los cristianos que le seguía una multitud como de 5,000 gentes. ¿Qué eran esas gentes? ¿Muy convertidas? No, eran gentes, ¿cómo le podemos llamar? Admiradoras. Porque Jesús le abría los ojos a los ciegos, porque limpiaba a leprosos, porque levantaba a paralíticos, porque sanaba diversas enfermedades. Y la gente nada más andaba viendo en qué otro momento iba a hacer otro milagro. Y en una ocasión tenían mucha hambre y les multiplicó los panes y los peces. Pues con mayor razón le seguían, que no solamente andaba quitando enfermedades, sino también le daba de comer a ellos y multiplicaba los alimentos. Oh, qué poderoso es Jesús. ¿Pero tenían abierto el corazón para Él? No, hermanos, nada más andaban de admiradores. Y en una ocasión se le fueron todos. El Señor les marca el paso de la realidad de aceptar a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Y ahí fue la razón, cuando todos sintieron que les cayó pesada la palabra y comenzaron a decir, desde los más grandes hasta los más pequeños, vámonos. Y se quedaron solos, Jesús y sus discípulos. Al darse cuenta los discípulos que la gran multitud se les había ido, pues le dicen al Señor, Señor, todos se han ido. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Queréis iros vosotros también? Bien pueden, ahí está el camino. ¿Cuántos de sus discípulos se fueron, hermanos? Ni uno. Contra ellos se para Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
los apóstoles valoraron las palabras de Jesús. Y cada vez que Jesús hablaba, de seguro ellos atesoraban en lo más hondo de su corazón sus palabras. Y estaban firmes. Si la gran multitud se les había ido, aquellos que fueron testigos de muchos milagros, pero no habían aceptado a Jesús con todo el corazón. Nada más porque hacían milagros. Y los apóstoles no. Ellos abrieron el corazón para creer de corazón a la doctrina de Jesucristo. Cuando llega el momento que Jesús lo pone a pruebas de su fe, les muestra el camino. ¿Quieren iros? ¿O quieren irse ustedes? Ahí está el camino. Si se fueron los demás, y si ustedes también se quieren ir, no los detengo. Pero había convicción en ellos. ¿A quién iremos? Eso es de sabiduría. Eso es de valorar que no hay otra palabra, fíjese bien, que tenga poder como la de Jesús. A aquellos les importó y se fueron. Nada más les sintieron que les raspaba la palabra y le caía de peso. Vámonos. Ya Jesús se ha de haber enojado, ya nos está hablando muy fuerte. Vámonos. Y los apóstoles no. Ellos, por el contrario, se afirmaban a la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo suele con nosotros, hermanos? No nos podemos ir de aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hay allá afuera? Fuera de Cristo nos ponemos a pensar, si yo me fuera un día del Evangelio, ¿qué sería de mi vida? Nada. Sería una basura. Sin embargo, ahora que soy cristiano, soy el hijo del Rey, de reyes y Señor de señores. Soy un príncipe aquí para Cristo. Soy de un pueblo grande y santo. Por eso cada vez que la palabra suena a nuestros oídos, hermanos, y por muy dura que sea para alguien, para nosotros es decir, amén, gloria a Dios. Si para alguien dice, no sé qué está pasando con el pastor ahora, ¿por qué no me llama a la oficina y me dice mis cosas? Sino que ahora me las está diciendo en un mensaje. El cristiano que no tiene nada que le lastime, glorifica el nombre del Señor, alaba el nombre de Jesucristo, que entre más dura sea la palabra, para nosotros es el bálsamo que nos cura los males. Y por eso glorificamos el nombre bendito de Jesucristo. Hermanos, pues ¿qué otra palabra cambia? ¿Qué otra doctrina transforma? ¿Cuántas gentes en el mundo hay que solamente por cantar, por aplaudir y por danzar, creen que le están agradando a Dios y su vida mundana continúa similarmente igual? Sin embargo, los que hemos recibido a Cristo de corazón, nuestra vida cambió. Nuestra vida es otra, ¿no les parece? Han habido quienes nos han dicho, hermano, yo andaba por allá, pero yo miraba que mi vida allí no iba a cambiar. Yo buscaba a Cristo para que cambiara mi vida. Y desde que comencé a oír esta doctrina me gustó, porque esta es seria. Y realmente me gustó porque se ve que aquí practican la santidad. Muchos hermanos nos han dado testimonio. ¿Cómo es que creyeron a esta palabra? Sí es dura, pero que el que anda buscando un cambio de su vida, aquí lo encuentra. Porque aquí totalmente el que cambia es Jesús. Y cambia por el poder de su palabra. Y que su palabra es la que tiene el poder para cambiar. Su doctrina es la poderosa, hermano, ¿no les parece? Esa es la que transforma nuestra vida. Esa es la que cambia a toda persona, que abre el corazón para ella. Por eso nosotros la glorificamos. Cada vez que se está sonando la palabra de Dios, es digna de decir amén. Es digna de decir gloria a Dios. Es digna de decir aleluya. La luz de que esta palabra no es de los hombres, esta es de Dios, nuestro gran Señor, al cual amamos tanto. Nuestro corazón se desborda de ese amor grande que le tenemos a Dios, porque no ha habido otra palabra, otra doctrina que nos dirija, que nos conduzca por un sendero maravilloso, hermanos. Pues tenemos la esperanza de ir al cielo. Nos ha dado la esperanza de vivir con Él en los cielos. Esto es poco, hermanos. Esto es mucho, ¿no les parece?
Nos ponemos a pensar, mucha gente vive y se esfuerza por vivir en lo mejor que más pueda en esta vida. Nosotros nos esforzamos y nos sacrificamos para hacer la voluntad de Dios, porque tenemos la esperanza y la promesa que Cristo vendrá por nosotros para llevarnos a vivir con Él en los cielos. A eso se debe que nuestra vida se somete a la obediencia. Nuestra vida se somete a la doctrina real de nuestro Señor Jesucristo. Apreciables hermanos, realmente nuestro Señor Jesucristo, así, en San Marcos 12, del 28 al 34, ¿verdad? Así se le preguntó. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más grande de la ley? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, de toda tu mente. Y este es el principal mandamiento con promesa. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya aquel varón dijo, bueno, sí has respondido bien, Señor. Es cierto que tú dijiste que amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo, es verdad. Así es, Señor. Y el Señor le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque todo aquel que entiende su palabra, quiere decir que la palabra de Dios está obrando en su mente, en su corazón, y se va acercando a la persona al reconocimiento del dueño de esta gracia. Acuérdense ustedes que cuando San Pablo, ahí en el capítulo 16 de los Hechos, cuando San Pablo salió para dar el mensaje a personas, a mujeres que estaban allá en el río, ya estaba una varona llamada Lidia de Tiatira, vendía púrpura en la ciudad, a la cual el Señor dice que le abrió el corazón para que entendiese lo que Pablo estaba hablando de la palabra. El Señor, hermanos, el Señor es muy sabio, desde luego, y Él sabe perfectamente cuando la persona tiene interés de conocer el bien, de conocer la verdadera doctrina de Jesús. Y el Señor le abrió aún todavía el corazón, porque ella estaba interesada de entender bien el camino. Y cuando ella fue bautizada, entendió y se bautizó. Y después de ser hermana, le rogó mucho a los apóstoles que por favor pasaran a su domicilio. Esa es la reacción de la persona agradecida con Dios. No haya cómo pagarle al Señor aquella obra maravillosa que hizo en su vida, en su corazón. Se convierte en una persona hospitalaria, en una persona dadivosa, porque ahora sí cuenta mucho lo que del cielo ha venido. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo, que era un publicano, hermanos? Y cuando Jesucristo llegó a la casa de él, mientras que para los judíos era un pecador y no necesitaba, y no era menester que Jesús entrara a su casa, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham. Y cuando habló Jesús así, Zaqueo se levantó. Señor, la mitad de mis bienes vendo y se los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo con el 4 tanto más. ¿Qué estaba externando Zaqueo? Había llegado para él lo que más tenía precio. Sus riquezas para él salieron totalmente sin valor, y no le importaba si era necesario regalarla. Ahora había atesorado que la palabra de Jesucristo le había traído a su alma salvación. Pero ¿cuántas visitas hizo Jesús para que Zaqueo pudiera haber entendido estas cosas? En las primeras palabras que habló Jesús, y desde el momento que Jesús determinó ir a su casa, Zaqueo abrió su corazón, hermano, y dio por cierta que las palabras de Jesús traían a su alma un beneficio grandísimo. ¿Quién le había hecho entender muchas cosas? Nadie. Sin embargo, habló Jesús su palabra y él entendió muchas cosas y abrió el corazón para creer en el Señor Jesús y reconocer
si en algo había ofendido y había robado a alguien, estaba dispuesto a aún vender la mitad de sus posesiones y repartírsela a los pobres. Y si alguien le llegaba a reclamar: tú me robaste, Zaqueo, en aquel negocio que hicimos, pues ahí tienes 4 tanto más. Pero él estaba decidido a servirle a Jesús. ¿Qué cambio, hermanos? ¿Qué cambio? Cuando la palabra de Dios, cuando la doctrina de Jesucristo hace esta obra en el corazón de la persona, no se resiste. Pues es que la salvación, ¿quién más la da? Pensemos, ¿quién más ofrece salvación del alma, hermano? ¿Quién más ofrece perdón de pecados? ¿Quién más ofrece el cielo? Solamente Jesucristo de Nazaret. Bendito su nombre. Y nosotros disfrutamos la esperanza hasta hoy de estas palabras. Dios bendiga, apreciables hermanos.